Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de una película que la gente lleva tiempo esperando y que promete ser uno de los lanzamientos más interesantes del año. Se trata de Apex 2026, una producción que combina acción, misterio y ese tipo de giros argumentales que te dejan con la boca abierta. Antes de entrar de lleno en todo lo que rodea a esta película, déjenme decirles que esto va a ser un análisis bastante completo, así que prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por todo lo que necesitan saber sobre Apex 2026. Para empezar, hay que hablar de qué va exactamente esta historia, porque la premisa es lo que engancha desde el primer momento. Apex 2026 nos sitúa en un mundo donde las instituciones de seguridad están completamente desestabilizadas por décadas de corrupción interna. No es el típico escenario apocalíptico que hemos visto mil veces, sino algo mucho más cercano a la realidad, algo que podría estar pasando justo ahora mismo en algún rincón del mundo. La historia sigue a un grupo de investigadores especiales que son convocados para resolver un caso que, en apariencia, parece relativamente sencillo, pero que muy rápidamente se convierte en algo mucho más complejo y peligroso de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Lo que hace especial a esta premisa es que no se trata solo de resolver un misterio, sino de hacerlo mientras navegas por un sistema que está corrompido hasta los huesos, donde no sabes en quién puedes confiar y donde cada respuesta que encuentras abre tres preguntas nuevas. Es ese tipo de historia que te tiene pegado a la pantalla porque en cada escena sientes que algo puede cambiar radicalmente, y esa tensión constante es precisamente lo que distingue a Apex 2026 de otras producciones similares. Y hablando de lo que distingue a esta película, hay que mencionar sin dudarlo a sus personajes principales, porque son ellos quienes cargan con todo el peso de la narrativa y lo hacen de una manera que resulta completamente creíble. Los protagonistas de Apex 2026 son un grupo diverso de investigadores con habilidades muy distintas entre sí, y esa diversidad no es simplemente estética, sino que cumple una función narrativa fundamental. Cada uno de ellos aporta algo único al equipo, y al mismo tiempo, cada uno arrastra sus propias cargas emocionales, sus propios secretos y sus propias motivaciones, que no siempre están alineadas con las del resto del grupo. Esto crea una dinámica interna que es absolutamente fascinante de observar, porque el conflicto no viene solo del exterior, sino también de las tensiones que se generan dentro del propio equipo. Es una película que entiende que los mejores antagonistas no siempre están fuera del grupo protagonista, y eso es algo que los escritores han aprovechado de manera muy inteligente a lo largo de toda la narrativa. Ahora bien, cuando hablamos de Apex 2026, sería imposible no hablar de Matt Damon y Ben Affleck, dos nombres que por sí solos son suficientes para generar expectativa en cualquier producción. Y aquí es donde la película hace algo realmente interesante, porque no los usa de la manera en que uno podría esperarse. Matt Damon interpreta a un investigador veterano, cuya carrera está en un momento crítico. Es un hombre que ha visto demasiado, que conoce cómo funciona el sistema desde adentro, y que precisamente por eso carga con un cinismo que a veces le impide ver las cosas con claridad. Damon trae a este personaje toda esa capacidad que tiene para transmitir profundidad emocional sin necesidad de grandes discursos, algo que ha demostrado muchas veces a lo largo de su carrera y que aquí vuelve a brillar con fuerza. Ben Affleck, por su parte, juega en un terreno completamente diferente. Su personaje es alguien que viene de fuera del sistema, alguien que tiene una perspectiva fresca, pero también una ingenuidad inicial que lo hace vulnerable. Lo fascinante es cómo estos dos personajes van evolucionando a lo largo de la película, intercambiando casi sus posiciones iniciales de manera gradual, en un proceso que resulta completamente natural y muy bien construido desde el guión. La dinámica entre Damon y Affleck en pantalla es uno de los elementos más celebrados por quienes han tenido acceso a versiones anticipadas del filme, y hay razones muy claras para ello. Siguiendo con los personajes que dan forma a esta historia, hay que dedicarle un espacio especial a la capitana Jackie Wells, porque es sin duda uno de los elementos más originales y poderosos de toda la película. Jackie Wells es una figura que aparece en el centro de todo, desde el principio, aunque no de la manera en que uno podría imaginar. Es una veterana de las fuerzas de seguridad que ha construido una reputación impecable a lo largo de décadas de servicio, alguien a quien todos respetan y en quien todos confían. Sin embargo, su rol en la trama es mucho más complejo que el de simple referente moral del grupo. La capitana Wells es la persona que convoca a este equipo especial, quien les asigna la misión y quien, en teoría,
Debería ser su principal punto de apoyo institucional. Pero a medida que avanza la historia, los investigadores empiezan a descubrir que hay cosas sobre Jackie que no cuadran, contradicciones en su pasado y en sus decisiones que no tienen una explicación sencilla. Esto convierte a su personaje en uno de los más enigmáticos de la película, alguien sobre quien el espectador tiene que ir formando su propio juicio a medida que van apareciendo nuevas capas de información. El trabajo actoral que hay detrás de este personaje es extraordinario, porque requiere mantener esa ambigüedad de manera sostenida durante toda la duración del filme, sin revelar demasiado ni demasiado pronto. Y mientras el equipo va tratando de desentrañar todas esas contradicciones, hay un momento específico en la trama que funciona como verdadero catalizador de todo lo que viene después, y es lo que encuentran durante una inspección en una propiedad que está directamente relacionada con el caso. Sin entrar en demasiados detalles para no arruinarles la experiencia, lo que el equipo descubre en esa casa es una serie de evidencias que transforman completamente su comprensión del caso. No se trata simplemente de pistas físicas, aunque también las hay, sino de algo que tiene implicaciones mucho más profundas sobre las personas involucradas y sobre el alcance real de lo que están investigando. Este momento está filmado de una manera que maximiza el impacto dramático, con una dirección que sabe exactamente cuándo ser lenta y contemplativa y cuándo acelerar el ritmo para crear tensión. Lo que encuentran en esa casa es básicamente la clave que conecta todos los elementos dispersos de la trama y al mismo tiempo es lo que pone al equipo en una situación de peligro real, porque ahora hay personas muy poderosas que tienen razones muy concretas para que esa información no salga a la luz. Es uno de esos momentos de película que uno recuerda mucho tiempo después de que terminan los créditos finales. Ahora, hablemos de Desi, porque este personaje merece una atención particular dentro del análisis de la trama. Desi es un nombre que puede sonar secundario a primera vista, pero que en realidad cumple una función absolutamente central en la arquitectura narrativa de Apex 2026. Sin revelar demasiado sobre su verdadera naturaleza dentro de la historia, lo que sí podemos decir es que Desi representa el elemento inesperado, la pieza del rompecabezas que nadie había contabilizado y cuya presencia cambia el equilibrio de fuerzas en la trama de maneras que resultan genuinamente sorprendentes. Lo interesante de este personaje es que la película lo introduce de una manera aparentemente lateral, como si fuera un elemento de contexto más que un protagonista activo. Pero a medida que avanza la historia, queda muy claro que todo lo que sucede está de alguna manera conectado con Desi. Es el tipo de personaje que los buenos guionistas adoran crear, porque te obliga a revisar mentalmente todo lo que viste anteriormente, desde una perspectiva completamente nueva, y esa revisión mental es en sí misma parte del placer que ofrece la película. Todo esto nos lleva naturalmente a hablar de las personas que están detrás de la cámara, porque una historia así de compleja y bien construida no surge por accidente, sino que es el resultado de un trabajo creativo muy consciente y muy preciso. El director de Apex 2026 es alguien que ya tiene en su historial varias películas que demuestran una comprensión profunda de cómo generar tensión sostenida sin recurrir a los trucos más obvios del género. Su aproximación a esta historia es la de alguien que confía plenamente en el material y en sus actores, y eso se nota en cada decisión que toma, desde el ritmo del montaje hasta la manera en que elige encuadrar a sus personajes en los momentos de mayor carga emocional. Es un director que entiende que el suspenso verdadero no viene de lo que se muestra, sino de lo que se insinúa, de lo que el espectador siente que está a punto de pasar, pero que todavía no puede ver claramente. Esa filosofía narrativa impregna toda la película de principio a fin, y es lo que le da esa textura particular que la distingue de producciones similares. En cuanto al guión, la historia de Apex 2026 viene de la pluma de un escritor que tiene una habilidad muy particular para construir diálogos que suenan completamente naturales, mientras al mismo tiempo están cargados de información relevante para la trama. No hay una sola conversación en esta película que esté ahí simplemente para rellenar tiempo. Cada intercambio entre personajes sirve para revelar algo, ya sea sobre la situación, sobre las motivaciones de quienes hablan o sobre la dinámica entre ellos. Esta economía narrativa es algo que se agradece enormemente en un género donde es muy fácil caer en la tentación de explicarlo todo de manera explícita, en lugar de dejar que el espectador llegue a sus propias conclusiones. El guión de Apex 2026 trata al público con una inteligencia que no siempre es habitual en el cine de acción y suspense,
Y eso es algo que tanto la crítica como el público general han destacado como uno de sus mayores méritos. La película tiene como plataforma de estreno a Netflix, y esto es algo que resulta muy significativo en términos de su potencial de alcance y de la libertad creativa que implica. Netflix lleva varios años apostando por producciones de alto perfil que combinan valores de producción cinematográfica con la accesibilidad que ofrece una plataforma de streaming, y Apex 2026 encaja perfectamente en esa estrategia. El hecho de que sea una producción original de Netflix significa que los realizadores tuvieron un grado de libertad creativa que no siempre está disponible en el circuito tradicional de distribución cinematográfica, y esa libertad se siente en muchas de las decisiones que toman a lo largo del filme, desde el ritmo narrativo hasta algunos giros argumentales que en una producción de estudio convencional podrían haber sido suavizados o modificados para hacerlos más seguros desde el punto de vista comercial. El estreno en Netflix también significa que la película va a llegar de manera simultánea a una audiencia global, lo cual es particularmente relevante para una historia que tiene resonancias temáticas que van más allá de un contexto cultural específico. Y hablando de los orígenes de la historia, hay que mencionar que Apex 2026 está basada en una serie de investigaciones periodísticas reales que documentan casos de corrupción institucional en distintos países. Esto es algo que los creadores han sido muy transparentes sobre reconocer, y que le da a la película una capa adicional de relevancia y peso que va más allá del entretenimiento puro. La decisión de anclar una historia de ficción en hechos y situaciones reales es siempre un arma de doble filo, porque por un lado, enriquece enormemente el material y le da una credibilidad que es difícil de fabricar artificialmente, pero por otro lado, implica una responsabilidad adicional de manejar ese material con el rigor y el respeto que merece. En el caso de Apex 2026, los creadores han logrado ese equilibrio de manera bastante notable, construyendo una ficción que se siente completamente auténtica, sin caer en el sensacionalismo, ni en la distorsión de los hechos reales en los que se inspira. Es esa combinación de rigor y creatividad la que hace que la película trascienda el género y funcione también como un comentario sobre temas que tienen una relevancia muy concreta en el mundo de hoy. Detrás de toda esta producción hay un equipo de productores que han sido determinantes para que el proyecto llegara a materializarse en la forma en que lo ha hecho. Los productores de Apex 2026 incluyen tanto a figuras del mundo del entretenimiento con una larga trayectoria en producciones de alto perfil, como a personas que vienen del mundo del periodismo investigativo y que aportaron una perspectiva muy valiosa durante el proceso de desarrollo del guión. Esta combinación de experiencias y perspectivas diferentes es algo que se nota en el producto final, porque la película tiene tanto los valores de producción de una gran producción de Hollywood como la precisión y el rigor, que uno asocia más con el periodismo que con el entretenimiento. Los productores también jugaron un papel clave en la negociación con Netflix para asegurarse de que el proyecto pudiera realizarse con la visión original intacta, lo cual no siempre es fácil cuando se trabaja con plataformas que tienen sus propias consideraciones comerciales y de audiencia. La historia de cómo nació Apex 2026 como proyecto es en sí misma bastante fascinante y merece ser contada con algún detalle, porque explica muchas de las decisiones creativas que se tomaron a lo largo del proceso de producción. Todo comenzó cuando el director leyó una serie de reportajes sobre casos de corrupción institucional que habían quedado sin resolverse y que presentaban patrones muy similares en contextos geográficos completamente distintos. Lo que le llamó la atención no fue tanto la corrupción en sí, que es un tema que el cine ha explorado muchas veces, sino la manera en que esos sistemas corruptos logran perpetuarse precisamente porque crean estructuras de complicidad que hacen muy difícil distinguir quién está dentro y quién está fuera del problema. Esa idea de la complicidad sistémica, de cómo instituciones enteras pueden volverse cómplices de situaciones que individualmente nadie aprobaría, fue el verdadero punto de partida creativo del proyecto. A partir de ahí, el director se asoció con el guionista para desarrollar una historia que pudiera explorar esas dinámicas de una manera que fuera tanto entretenida como intelectualmente honesta, y el resultado de ese proceso colaborativo es lo que eventualmente se convirtió en Apex 2026. Ahora bien, más allá ya de Damon y Affleck, el elenco de Apex 2026 es una colección de talentos que individualmente ya son suficientes para justificar la atención, pero que juntos crean algo que es genuinamente mayor que la suma de sus partes. La película reúne a una serie de actores que vienen de tradiciones y escuelas muy diferentes, y esa diversidad de aproximaciones al oficio crea una riqueza textural en las interacciones que es muy difícil de lograr
cuando todos los actores de un proyecto comparten el mismo background. Hay actores de teatro que traen una precisión en el texto y una presencia física muy particular. Hay actores formados en la tradición del método que aportan una profundidad emocional que a veces resulta casi incómoda de presenciar. Y hay actores que vienen de géneros completamente distintos y que traen consigo una energía y un ritmo que funciona como un contrapeso perfecto a las secuencias de mayor carga dramática. El resultado es un reparto que funciona como un conjunto muy bien afinado, donde ninguna actuación parece fuera de lugar o desconectada del todo. Y hablando de actuaciones, hay que mencionar específicamente el trabajo de Steven Yeun y Teyana Taylor, porque ambos tienen roles que son cruciales para el funcionamiento de la trama, aunque no sean los protagonistas absolutos de la historia. Steven Yeun interpreta a un analista de inteligencia cuya especialidad es encontrar los patrones que nadie más puede ver, alguien que parece frío y distante en la superficie, pero que esconde una historia personal muy compleja que va revelándose de manera gradual a lo largo del filme. Yeun trae a este personaje una intensidad contenida que resulta absolutamente magnética, una de esas actuaciones donde uno se da cuenta de que hay mucho más sucediendo por dentro de lo que el personaje permite mostrar en su exterior. Teyana Taylor, por su parte, tiene un rol que es aparentemente más directo, pero que resulta igualmente sorprendente en su desarrollo. Su personaje comienza como alguien que parece tener todo muy claro, que opera con una seguridad y una determinación que contrasta con las dudas del resto del equipo, pero a medida que avanza la película, esa seguridad empieza a mostrar sus grietas, y lo que aparece debajo es algo genuinamente inesperado. Taylor demuestra aquí una profundidad como actriz que quizás no todos habían anticipado, y es uno de los grandes descubrimientos del filme para muchos espectadores. La química entre los distintos miembros del elenco es uno de los temas que más se ha discutido en las conversaciones previas al estreno, y con razón, porque es uno de los elementos que pueden hacer o deshacer una película de este tipo. Cuando tienes una historia que depende tanto de las relaciones entre personajes, de la confianza y la desconfianza, de los secretos compartidos y los que se guardan, la química entre los actores no es simplemente una cuestión de comodidad o de simpatía personal, sino algo que tiene consecuencias directas en cómo el espectador percibe y cree en esas relaciones. En el caso de Apex 2026, la química funciona en múltiples niveles y de maneras que no siempre son las esperadas. La relación entre Damon y Affleck tiene esa naturalidad que solo da el conocerse de verdad, una fluidez en los intercambios que hace que sus escenas juntos parezcan conversaciones reales más que diálogos ensayados. Pero hay otras dinámicas igualmente interesantes, como la tensión entre los personajes de Yeun y Taylor, que opera en un registro completamente diferente y que añade una capa de complejidad muy valiosa al conjunto. Ahora entremos en territorio de análisis más profundo, porque Apex 2026 tiene una serie de giros argumentales que merecen ser examinados con cuidado, siempre con el cuidado de no arruinar la experiencia para quienes todavía no han visto el film. Uno de los elementos centrales de la trama es la pregunta sobre qué le pasó realmente a la capitana Jackie Wells, y la respuesta que ofrece la película es al mismo tiempo sorprendente y completamente lógica en retrospectiva. Lo que hace el guión con gran maestría es plantar desde muy temprano las pistas que eventualmente llevan a la resolución, pero de una manera tan sutil que la mayoría de los espectadores no las nota en el momento, sino solo cuando ya conocen la respuesta y vuelven mentalmente sobre lo que vieron. Este tipo de escritura, donde la revelación final recontextualiza todo lo anterior sin que parezca trampa, es una de las formas más difíciles de escritura cinematográfica. Y el hecho de que Apex 2026 la ejecute con tanta eficacia es una de las razones por las que el filme ha generado tanto entusiasmo entre quienes ya lo han visto. Relacionado con esto, está la cuestión de quién dentro del equipo resulta ser el elemento corrupto, porque Apex 2026 opera bajo el principio de que la corrupción no siempre viene de fuera, sino que a veces está mucho más cerca de lo que uno quiere creer. La película construye este elemento con una paciencia narrativa admirable, dejando caer indicios a lo largo de toda la historia que apuntan en distintas direcciones antes de revelar la verdad. Lo interesante es que cuando esa verdad finalmente se revela, la reacción del espectador no es simplemente de sorpresa, sino de algo más complejo, una mezcla de comprensión y de tristeza, porque el filme ha hecho el trabajo de construir ese personaje de una manera suficientemente tridimensional como para que su caída moral sea genuinamente dolorosa de presenciar. No es el clásico giro de el que menos te esperas,
sino algo más matizado y más honesto sobre cómo las personas llegan a comprometerse éticamente, algo que tiene mucho más que ver con circunstancias y presiones acumuladas que con una maldad innata. El papel del FBI en la trama de Apex 2026 es otro de los elementos que añade complejidad a una historia que ya de por sí tiene muchas capas. La presencia de agentes federales en la investigación crea una dinámica de poder muy interesante, porque por un lado, representan recursos adicionales y una autoridad más amplia, pero por otro lado, su presencia complica enormemente las cosas para el equipo protagonista. El FBI, en esta película, no funciona como el clásico rescatador institucional que aparece al final para poner orden, sino como una fuerza que tiene sus propios intereses y sus propias agendas, que no siempre coinciden con las del equipo de investigadores. Esta representación más matizada de las instituciones federales es coherente con el tono general de la película, que evita las simplificaciones y prefiere mostrar un mundo donde las líneas entre el bien y el mal institucional son mucho más borrosas de lo que nos gustaría creer. La manera en que el equipo tiene que navegar su relación con el FBI, encontrando formas de colaborar sin comprometer su independencia ni su investigación, es uno de los elementos más tensos y más inteligentes de toda la narrativa. En cuanto a lo que sucede con el dinero al final de la película, hay que decir que Apex 2026 toma aquí una decisión narrativa que puede resultar sorprendente para quienes esperan el típico desenlace del género. La historia del dinero, que es uno de los hilos narrativos que se mantiene vivo a lo largo de toda la película, tiene una resolución que es al mismo tiempo satisfactoria e inesperada, porque en lugar de optar por el camino más obvio, el guión elige una solución que dice algo muy concreto sobre los temas que la película ha estado explorando desde el principio. Sin revelar los detalles, lo que podemos decir es que lo que le pasa al dinero, al final es una consecuencia directa de las decisiones que toman los personajes, y que esas decisiones revelan mucho sobre quiénes son en realidad más allá de sus roles institucionales. Es ese tipo de resolución que te hace reflexionar sobre lo que acabas de ver durante un buen rato después de que termina la película, y eso es exactamente lo que los mejores filmes de este género hacen. Y luego está Jammer, un personaje cuya presencia en la trama es absolutamente fundamental, aunque no siempre sea el más visible. Jammer es alguien que opera desde las sombras, alguien cuya relación con el equipo protagonista es de una ambigüedad calculada y sostenida. Su objetivo con respecto al grupo no es simplemente obstaculizar su investigación, sino algo mucho más estratégico y a largo plazo. Jammer representa en la película esa categoría de antagonista que no se define por sus acciones directas, sino por la manera en que manipula las circunstancias para que otros actúen de la manera que él necesita. Es un personaje que obliga a los protagonistas a cuestionarse constantemente si lo que están haciendo es lo que ellos creen que es, o si en realidad están siguiendo un guión que alguien más ha escrito para ellos. Esa sensación de posible manipulación, de que quizás todo el equipo está siendo usado de alguna manera que no comprende completamente, crea una tensión paranoica que impregna varias de las escenas más potentes de la película. Pasando ahora a los aspectos técnicos de la producción, hay que decir que Apex 2026 es una película que tiene un estilo visual muy definido y muy consciente, que contribuye enormemente a la atmósfera general del filme. El director trabajó muy estrechamente con su director de fotografía para crear un lenguaje visual que reflejara los temas de la narrativa, y el resultado es una película que se ve tan bien como se escucha. El estilo visual de Apex 2026 se caracteriza por una paleta de colores bastante austera, con predominio de grises y azules fríos, que crean una sensación de mundo deslavado, de instituciones que han perdido su brillo original y que operan ahora en una especie de penumbra moral y literal. Esta elección estética no es gratuita, sino que refuerza constantemente la idea de que estamos en un mundo donde las certezas se han erosionado y donde incluso la luz parece tener dificultades para encontrar su camino. La cinematografía de Apex 2026 merece un análisis particular, porque es uno de los elementos más comentados por quienes han tenido la oportunidad de ver el filme antes de su estreno oficial. El director de fotografía tomó una serie de decisiones que son al mismo tiempo muy específicas y muy coherentes con la visión general del proyecto. Una de las más notables es el uso de lentes anamórficos, que crean una relación particular con el espacio en pantalla, haciendo que los personajes a veces parezcan pequeños dentro de los entornos que los rodean, como aplastados por las estructuras institucionales en las que operan.
Esta decisión técnica tiene implicaciones narrativas muy concretas, porque refuerza visualmente una de las ideas centrales de la película, que es la de individuos tratando de encontrar su lugar y su integridad dentro de sistemas que son mucho más grandes y más complejos que cualquier persona individual. El uso del lighting, de la iluminación, en Apex 2026, es otro de los elementos técnicos que más contribuye a la atmósfera general del filme. El director y su equipo optaron por un enfoque que privilegia la luz natural, o que simula la luz natural de maneras muy específicas, creando situaciones donde los personajes están constantemente entre la luz y la sombra, nunca completamente en un territorio ni en el otro. Esta metáfora visual de la ambigüedad es muy coherente con los temas del guión, y aunque podría parecer un recurso demasiado obvio si se describe de manera abstracta, en la práctica funciona con una sutileza que hace que el espectador lo sienta sin necesariamente identificarlo de manera consciente. El color también cumple una función narrativa específica, con ciertas paletas asociadas a ciertos personajes o situaciones que crean una gramática visual que el espectador absorbe de manera intuitiva y que enriquece enormemente la experiencia de ver la película. En cuanto a la duración del filme, Apex 2026 tiene un metraje que se sitúa en torno a las 2 horas y 20 minutos, lo cual es bastante para el género, pero que en este caso está completamente justificado por la densidad de la narrativa. No hay un solo minuto de los que dura la película que pueda considerarse innecesario, porque el guión ha sido construido con una precisión que aprovecha cada escena para avanzar en múltiples frentes simultáneamente. El ritmo general es el de una película que confía en que su audiencia tiene la paciencia necesaria para seguir una historia compleja, y esa confianza se ve recompensada porque la tensión se mantiene de manera muy efectiva a lo largo de todo el metraje. Hay momentos de mayor calma que sirven para que tanto los personajes como el espectador tomen aire y procesen lo que acaba de suceder, y luego hay momentos de acción y tensión que irrumpen cuando menos se esperan, y que tienen un impacto mucho mayor precisamente porque han sido precedidos por esa calma. En términos del rendimiento de la película en Netflix, hay que decir que Apex 2026 ha generado una cantidad de conversación y de expectativa que no siempre es fácil de sostener hasta el momento del estreno efectivo. Los datos preliminares de visualización sugieren que el filme está siendo uno de los lanzamientos más vistos de la plataforma en el periodo de su estreno, lo cual es una señal muy clara del nivel de interés que ha generado entre los suscriptores. Netflix ha sido bastante activo en la promoción del proyecto, lo cual también ha contribuido a su visibilidad, pero más allá del marketing, lo que parece estar impulsando el boca a boca es la calidad genuina del producto, que está cumpliendo con las expectativas que se habían generado en torno a él. Es el tipo de película que la gente recomienda activamente a sus amigos y familiares, lo cual, en el ecosistema de streaming, es quizás el indicador más fiable de que algo está funcionando de verdad. La recepción crítica de Apex 2026 ha sido generalmente positiva, con la gran mayoría de los críticos coincidiendo en que se trata de una de las producciones de suspense más sólidas que ha producido Netflix en los últimos años. Las reseñas destacan principalmente la solidez del guión, la calidad del elenco y la coherencia de la visión del director como los elementos más fuertes del filme. Hay también un reconocimiento general de que la película logra hacer algo que no siempre es fácil, que es ser al mismo tiempo entretenida y temáticamente sustanciosa, sin sacrificar ninguna de las dos cosas en favor de la otra. Algunos críticos han señalado comparaciones con ciertos clásicos del género del thriller institucional, lo cual es un elogio considerable, y en general, el tono de la cobertura crítica ha sido el de un genuino entusiasmo por un proyecto que cumple lo que promete. Entre las fortalezas que más se mencionan en las reseñas y análisis de Apex 2026 está en primer lugar el guión, que, como ya hemos mencionado, es una obra de precisión narrativa que trata al espectador con respeto y que tiene la valentía de no simplificar una historia que es inherentemente compleja. También se destaca mucho el trabajo del elenco en su conjunto, y especialmente las actuaciones de los protagonistas, que logran hacer creíbles a personajes que en manos menos hábiles podrían haber resultado estereotipados o planos. La cinematografía y la dirección también reciben muchos elogios, con particular atención al control del ritmo y la tensión que demuestra el director a lo largo de todo el metraje. Y finalmente, varios críticos han destacado el valor temático del filme, su disposición a hablar de cosas reales y concretas a través del lenguaje del entretenimiento, como una de sus contribuciones más valiosas al panorama cinematográfico contemporáneo.
En cuanto a las debilidades que algunos críticos han señalado, hay que ser honestos y reconocer que Apex 2026 no es una película perfecta, aunque sus imperfecciones son relativamente menores en el contexto de sus logros. Algunos críticos han apuntado que en ciertos momentos el ritmo narrativo se vuelve un poco lento, particularmente en el segundo acto, donde hay una secuencia de escenas de diálogo que, aunque son temáticamente importantes, podrían haberse comprimido un poco sin perder su efectividad. También hay quien ha señalado que algunos personajes secundarios están menos desarrollados de lo que merecerían, quedando como funciones narrativas más que como personas completamente realizadas. Y hay un sector de la crítica que considera que el finale, aunque satisfactorio, resuelve algunas de las ambigüedades de la historia de manera un poco demasiado ordenada, cuando quizás dejar más cosas sin resolver habría sido más fiel al espíritu general del filme. Son observaciones válidas, pero que no cambian el hecho de que en su conjunto Apex 2026 es una película muy lograda. Y llegamos así a la pregunta que muchos de ustedes probablemente se han estado haciendo desde el principio de este análisis, que es si Apex 2026 merece ser vista y por qué. La respuesta corta es sí, definitivamente merece la pena. La respuesta más larga es que esta es la clase de película que uno busca cuando quiere que el cine haga algo más que simplemente pasar el rato, cuando uno quiere que la experiencia de ver una película le deje pensando, le haga hacerse preguntas sobre el mundo y sobre las instituciones que supuestamente están ahí para protegernos, y al mismo tiempo le ofrezca el placer genuino de una historia bien contada, con personajes creíbles y actuaciones extraordinarias. Apex 2026 logra ese equilibrio poco frecuente entre el entretenimiento de alta calidad y el cine con ideas propias, y eso es algo que hay que celebrar y que hay que apoyar con la atención que merece. Si están suscritos a Netflix, y estadísticamente la probabilidad de que así sea es bastante alta, tienen absolutamente que darle una oportunidad a esta película. Y si no están suscritos, bueno, quizás sea el momento de considerar si una suscripción no está tan mal después de todo, y pueden decirle a su familia que es por razones culturales, que conste que esa excusa la van a querer usar, así que tómenla con gusto. Para ir cerrando, quiero recapitular brevemente los puntos más importantes que hemos cubierto en este análisis, no tanto para repetir información, sino para ayudarles a organizar todo lo que hemos hablado antes de que vayan a ver la película. Apex 2026 es una producción de Netflix que combina elementos del thriller institucional con una reflexión genuina sobre la corrupción sistémica y sus consecuencias humanas. Tiene un elenco excepcional encabezado por Matt Damon y Ben Affleck, con contribuciones igualmente notables de Steven Yeun y Teyana Taylor. Está dirigida con una seguridad y una coherencia de visión que resultan admirables, y tiene un guión que es uno de los más precisos y más inteligentes que se han visto en el género en bastante tiempo. Su estilo visual es oscuro y austero, de una manera que refuerza perfectamente los temas de la narrativa, y su metraje de algo más de 2 horas, aunque generoso, está completamente justificado por la densidad y la calidad del material. Es una película que tiene cosas que decir y que las dice bien, que entretiene y al mismo tiempo hace pensar, y que, en definitiva, cumple con la promesa de un cine que respeta tanto a sus creadores como a su audiencia. Espero que este análisis les haya resultado útil y entretenido, y que les haya dado suficiente contexto e información para que su experiencia al ver Apex 2026 sea todavía más rica y más completa. Si ya la vieron, me encantaría saber qué les pareció en los comentarios, especialmente cuáles fueron sus personajes favoritos y si los giros del final los sorprendieron o si los habían anticipado. Y si todavía no la han visto, tienen toda la razón del mundo para estar esperando este momento. No olviden darle like a este video si les pareció útil, suscribirse al canal si quieren más análisis como este, y compartirlo con alguien que creen que también podría disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, que el cine siempre los encuentre bien. Y miren, ya que estamos en este punto del análisis, hay cosas que todavía no hemos tocado y que merecen su propio espacio dentro de esta conversación, porque Apex 2026 tiene capas que uno sigue descubriendo incluso después de haberla visto 2 o 3 veces. Y sí, hay gente que ya la ha visto más de una vez, porque ese es el tipo de película que genera ese comportamiento un poco obsesivo que todos conocemos y que ninguno de nosotros queremos admitir públicamente. Pero bueno, aquí somos un espacio libre de juicios, así que sigamos. Una de las cosas que más llama la atención, cuando uno se sienta a analizar
Apex 2026 con calma es la manera en que la película construye su mundo sin necesidad de explicarlo de manera explícita. No hay un momento en el que un personaje se detenga a explicarle al espectador cómo funciona el sistema en el que operan, porque el guión confía en que la audiencia va a ser capaz de inferirlo a partir de lo que ve y escucha. Esta decisión narrativa es arriesgada, porque exige una atención sostenida por parte del espectador, pero cuando funciona, y en este caso funciona muy bien, crea una experiencia de inmersión que es muy difícil de lograr por otros medios. Uno entra en este mundo y empieza a entender sus reglas de la misma manera en que uno entiende las reglas de cualquier entorno nuevo, observando, escuchando y sacando conclusiones. Y esa sensación de descubrimiento activo es una de las grandes satisfacciones que ofrece la película. Hay algo más que quiero mencionar sobre el diseño de producción de Apex 2026, porque es un aspecto que a veces queda en segundo plano, cuando se habla de películas de este tipo, pero que en este caso tiene una relevancia particular. Los espacios donde transcurre la acción han sido elegidos y diseñados con una coherencia que refuerza constantemente el mensaje de la historia. No estamos hablando de locaciones espectaculares o de decorados que buscan impresionar por su grandiosidad, sino de espacios que tienen una textura particular, que cuentan su propia historia sobre el uso y el tiempo, y la gente que ha pasado por ellos. Las oficinas institucionales tienen ese aspecto de lugares que alguna vez tuvieron un propósito claro, y que ahora parecen haber perdido parte de ese propósito original, con esa mezcla de funcionalidad y de abandono sutil, que es muy característica de ciertas instituciones reales. Y eso no es un accidente, sino una decisión muy consciente del equipo de diseño que trabaja en perfecta sintonía con la visión del director. También vale la pena hablar del sonido y la música de Apex 2026, porque son elementos que contribuyen enormemente a la experiencia del filme, aunque muchas veces sean los primeros en olvidarse cuando uno recapitula lo que vio. La banda sonora original fue compuesta específicamente para este proyecto y tiene un carácter muy particular que la distingue de las composiciones genéricas que uno suele escuchar en producciones de este tipo. El compositor eligió un enfoque minimalista que privilegia los silencios y los espacios entre las notas sobre la acumulación de sonido, creando una música que a veces parece casi ausente, pero que cuando aparece tiene un impacto emocional muy preciso y muy calculado. Hay momentos en la película donde la música hace exactamente lo contrario de lo que uno espera, donde en lugar de subir en los momentos de mayor tensión, se retira completamente y deja al espectador solo con los sonidos diegéticos de la escena, y esa decisión de sustracción resulta mucho más perturbadora que cualquier crescendo orquestal convencional. Y ya que mencionamos el sonido, hay que hablar también del diseño sonoro más amplio de la película, que incluye todos esos detalles de audio que van más allá de la música pero que son igualmente importantes para crear la atmósfera del filme. Apex 2026 tiene un diseño sonoro muy detallado y muy cuidado, que sitúa al espectador de manera muy efectiva en cada uno de los entornos que aparecen en la historia. Los espacios institucionales tienen una acústica específica, esa reverberación característica de los pasillos largos y los techos altos, que automáticamente evoca ciertas sensaciones de anonimato y de poder burocrático. Los espacios más íntimos tienen un sonido completamente diferente, más cerrado, más claustrofóbico, que cambia la sensación emocional de las escenas que transcurren en ellos. Este trabajo de capas sonoras es uno de esos elementos que el espectador no siempre identifica conscientemente, pero que percibe de manera muy directa en su experiencia emocional del filme. Otro aspecto que merece atención es la manera en que Apex 2026 maneja el tiempo narrativo, algo que puede parecer un detalle técnico menor, pero que en realidad tiene consecuencias muy concretas en cómo el espectador experimenta la historia. La película no sigue una cronología estrictamente lineal, sino que utiliza con mucha precisión ciertos saltos temporales y retrospectivas que van aportando información de manera estratégica. Lo interesante es que estos movimientos en el tiempo nunca se sienten como trucos o como artificios narrativos, sino como elementos completamente naturales de una historia que se va revelando de la manera más efectiva posible. El montaje que organiza estos elementos temporales es extraordinariamente preciso, sabiendo exactamente cuándo revelar qué y en qué orden para maximizar tanto la comprensión del espectador como su impacto emocional. Es el tipo de trabajo de edición que solo se nota cuando no está bien hecho, y el hecho de que en Apex 2026 parezca invisible es la mejor prueba de que está siendo ejecutado con maestría. Hablando de aspectos que pueden pasar desapercibidos, quiero mencionar también
el trabajo de los actores secundarios, que en Apex 2026 tienen un nivel de calidad que no siempre es habitual en producciones de este tipo. A menudo en las películas de gran presupuesto, los personajes secundarios quedan reducidos a funciones puramente instrumentales, aparecen cuando la trama los necesita y desaparecen sin dejar rastro. En Apex 2026 hay un esfuerzo muy visible por dar a estos personajes una dimensión propia que va más allá de su función narrativa inmediata. Hay un personaje que aparece en solo 3 escenas, pero que tiene una presencia tan específica y tan bien definida que uno se queda con ganas de saber más sobre él. Hay otro que podría haber sido el clásico obstáculo burocrático, pero que el guión y la actuación convierten en alguien con una lógica interna completamente comprensible, aunque no necesariamente simpática. Este cuidado en los detalles es lo que distingue a las producciones realmente ambiciosas de las que simplemente tienen buenos actores principales. Y ya que estamos hablando de ambición, hay que abordar una pregunta que subyace a todo este análisis, que es la de ¿qué lugar ocupa Apex 2026 dentro del panorama más amplio del cine contemporáneo? Porque vivimos en un momento donde la producción de contenido en las plataformas de streaming es absolutamente masiva, donde cada semana aparecen nuevas películas y series que compiten por nuestra atención, y en ese contexto resulta cada vez más difícil para cualquier producción destacarse de verdad. Apex 2026 consigue hacerlo, y la razón no es simplemente que tenga estrellas reconocibles o un presupuesto generoso, sino que tiene algo que en el mundo del streaming es cada vez más raro y más valioso, que es un punto de vista propio, una perspectiva genuina sobre algo real y concreto que le importa al mundo. Las mejores películas siempre han sido aquellas que tienen algo que decir y que saben cómo decirlo de manera que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y Apex 2026 cumple con esa doble condición de una manera que resulta refrescante en el contexto actual. También me parece importante mencionar el contexto en el que esta película llega al público, porque el timing de un lanzamiento siempre afecta la manera en que una obra es recibida y las conversaciones que genera alrededor de ella. Apex 2026 llega en un momento en que hay un interés creciente del público general por los temas de transparencia institucional y rendición de cuentas, temas que antes podían parecer demasiado específicos o demasiado áridos para el entretenimiento masivo, pero que en los últimos años han demostrado tener una capacidad enorme para conectar con audiencias amplias y diversas. Esto no significa que la película sea simplemente oportunista en su elección de temas, porque como hemos visto el proyecto viene de un proceso de desarrollo que empezó mucho antes de que estos temas alcanzaran su perfil actual, sino que hay algo en el zeitgeist cultural del momento que hace que una historia como esta resuene de manera particularmente fuerte. Y cuando una buena película llega en el momento adecuado, el resultado puede ser algo que trasciende el entretenimiento y se convierte en parte de la conversación cultural más amplia de su época. Hay una dimensión de Apex 2026 que todavía no hemos explorado suficientemente y que me parece crucial para entender por qué la película funciona tan bien, que es su tratamiento de los dilemas éticos que enfrentan sus personajes. No estamos hablando de dilemas morales de manual, del tipo blanco o negro, que tanto abundan en el cine de género, sino de situaciones donde las elecciones correctas son genuinamente difíciles, porque implican costos reales para personas reales. Los personajes de Apex 2026 se enfrentan constantemente a situaciones donde hacer lo correcto desde un punto de vista abstracto tiene consecuencias muy concretas y muy costosas en términos de relaciones, de carreras, de lealtades personales. Y la película no los juzga por las decisiones que toman, sino que se limita a mostrar esas decisiones y sus consecuencias con una honestidad que resulta a veces incómoda, pero siempre iluminadora. Esta disposición a habitar la zona gris de la ética, a no ofrecer respuestas fáciles a preguntas difíciles, es una de las razones por las que la película se siente tan adulta y tan respetable en su aproximación a su material. Y hablando de decisiones difíciles, hay que mencionar también las que tomaron los propios realizadores durante el proceso de producción, algunas de las cuales son conocidas porque el director y los guionistas han sido bastante abiertos en las entrevistas sobre los debates internos que tuvieron durante el desarrollo del proyecto. Una de las más interesantes fue la discusión sobre hasta qué punto debía la película resolver las ambigüedades de su narrativa. Hubo versiones del guión que eran más conclusivas, que dejaban menos cabos sueltos y que ofrecían respuestas más claras a algunas de las preguntas que plantea la historia. Y hubo versiones que iban en la dirección contraria, que eran más abiertas y más dispuestas a incomodar al espectador con preguntas sin respuesta.
El resultado final es un equilibrio entre esas dos tendencias que la mayoría de los que han visto el filme encuentran satisfactorio, aunque como mencionamos antes, hay quien hubiera preferido más ambigüedad en el cierre. Otra decisión de producción que merece ser mencionada es la relacionada con la escala de la película. Apex 2026 tiene el presupuesto de una gran producción, pero han elegido usar ese presupuesto de una manera que prioriza la calidad sobre la espectacularidad. No hay aquí las grandes secuencias de acción o los efectos visuales masivos que uno podría esperar de una producción de este calibre. En cambio, el dinero se ha invertido en conseguir los actores adecuados, en tomarse el tiempo necesario para que el proceso creativo se desarrollara sin presiones excesivas, en locaciones que dan al filme una autenticidad que no se puede fabricar en un estudio, y en el tipo de trabajo de postproducción meticuloso que hace que todo lo que hay en pantalla tenga exactamente el aspecto que el director quería. Es una filosofía de producción que no siempre produce los tráileres más espectaculares, pero que invariablemente produce mejores películas. Quiero hablar también de la audiencia a la que está dirigida Apex 2026, porque creo que hay un malentendido potencial sobre quién puede disfrutar de esta película. Podría parecer a primera vista que es una producción dirigida a un público muy específico, el de los cinéfilos que disfrutan de los thrillers complejos y que tienen paciencia para las narrativas más lentas y reflexivas. Y es cierto que ese público va a encontrar en Apex 2026 exactamente lo que busca. Pero la película tiene también una capacidad de conectar con audiencias más amplias que no necesariamente se definen como cinéfilos, porque en el fondo es una historia muy humana sobre personas que tratan de hacer lo correcto en circunstancias que lo hacen extremadamente difícil. Esa premisa básica es universal, y la manera en que la película la desarrolla es suficientemente accesible como para que alguien que normalmente no vería un thriller institucional pueda entrar en la historia y quedarse en ella hasta el final. Una cosa que también me parece interesante comentar es la recepción que está teniendo la película entre audiencias de distintos países y contextos culturales, porque los datos de Netflix muestran que Apex 2026 está funcionando muy bien no solo en los mercados angloparlantes, donde se podría esperar que una película con este elenco tuviera su mayor impacto, sino también en mercados latinoamericanos, europeos y asiáticos, donde quizás el reconocimiento previo de los actores es menor, pero donde los temas de la película resuenan con una fuerza particular. Esto dice algo muy interesante sobre la universalidad de los temas que la película aborda, sobre cómo las preguntas sobre la corrupción institucional y la integridad personal trascienden las fronteras culturales y geográficas, y también dice algo sobre la calidad del producto en sí, porque en un mercado global tan saturado de opciones, una película que logra conectar con audiencias tan diversas está haciendo algo que va más allá de simplemente aprovechar el reconocimiento de sus estrellas. Aprovechando que estamos hablando de los datos de la plataforma, vale la pena mencionar también cómo Apex 2026 se está comportando en términos de la conversación en redes sociales, que en el ecosistema del streaming contemporáneo es un indicador tan importante o más que los propios números de visualización. La película está generando una cantidad inusual de contenido creado por los propios espectadores, desde teorías sobre los giros de la trama hasta análisis detallados de escenas específicas, pasando por debates sobre los temas que plantea y por las actuaciones individuales. Este tipo de engagement orgánico es exactamente lo que cualquier productor de contenido quiere ver, porque indica que la gente no solo está viendo la película, sino que está pensando en ella, hablando de ella y recomendándola activamente. Y es también una señal de que el filme ha logrado crear esa comunidad de espectadores comprometidos que es el sueño de cualquier realizador. Hay un elemento más que quiero abordar antes de cerrar este análisis, y es la cuestión de la relevancia a largo plazo de Apex 2026. Porque en el mundo del streaming, es muy fácil que incluso las buenas películas tengan un momento de atención intensa, seguido de un olvido relativamente rápido, reemplazadas por el siguiente lanzamiento importante que captura la atención del público. La pregunta que hay que hacerse es si Apex 2026 tiene lo que hace falta para sobrevivir a ese ciclo de atención efímera y convertirse en una de esas películas que la gente sigue recomendando y revisitando mucho tiempo después de su estreno. Y la respuesta honesta es que tiene muchas de las características que hacen que una película perviva. Tiene una historia sólida, personajes memorables, actuaciones que no envejecen mal y temas que no van a perder su relevancia pronto. Si a eso se añade que es el tipo de película que revela cosas nuevas cada vez que se ve, que tiene esa profundidad que recompensa las revisiones, entonces hay razones muy sólidas para pensar que su impacto va a ir más allá del momento de su estreno.
Lo que más me gusta de Apex 2026, y quiero terminar con esto porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado, es que es una película que tiene fe en su audiencia. En un momento donde hay una tendencia muy fuerte en la industria hacia la simplificación, hacia hacer las cosas más fáciles de consumir y menos demandantes intelectualmente, Apex 2026 hace exactamente lo contrario. Asume que quienes van a verla tienen la inteligencia y la paciencia para seguir una historia compleja, para tolerar la ambigüedad, para reflexionar sobre lo que ven en lugar de simplemente recibirlo de manera pasiva. Y esa apuesta por el espectador inteligente, ese respeto fundamental por la capacidad de la audiencia para manejar complejidad, es quizás el mayor mérito de toda la producción, porque al final, las mejores películas siempre son aquellas que creen que su público merece lo mejor, y Apex 2026 claramente cree eso. Así que ya saben lo que tienen que hacer esta semana. Búsquenla, véanla, y luego vengan a contarme qué les pareció, que para eso estamos aquí. Los leo en los comentarios. Dicho esto, y antes de que alguno de ustedes se vaya corriendo a Netflix a buscar la película, que entiendo perfectamente ese impulso y de hecho lo aplaudo, hay todavía algunas cosas más que vale la pena explorar sobre Apex 2026, porque sería una lástima quedarse a medias cuando hay tanto material interesante por cubrir. Y miren, lo digo con toda la honestidad del mundo, hay aspectos de esta producción que cuando empecé a investigarlos me sorprendieron genuinamente, y eso no pasa tan seguido como uno quisiera en este trabajo. Empecemos por algo que puede parecer un detalle menor, pero que en realidad dice mucho sobre la filosofía creativa detrás de Apex 2026, que es la manera en que la película trata el lenguaje. No me refiero al idioma en que está filmada, sino al lenguaje específico que usan sus personajes, la manera en que hablan, los términos que emplean, la forma en que construyen sus frases. En muchas producciones de género, el diálogo tiende hacia una artificialidad que es fácil de identificar, personajes que hablan de manera demasiado elaborada o demasiado explicativa, como si estuvieran constantemente conscientes de que hay una audiencia escuchándolos. En Apex 2026, los personajes hablan como habla la gente real, con sus interrupciones, sus medias frases, sus silencios cargados de significado y sus momentos de imprecisión deliberada. Esto puede parecer un detalle técnico de escritura de guión, pero tiene consecuencias enormes en cómo el espectador percibe y cree en lo que está viendo. Cuando los personajes hablan como personas reales, uno empieza a relacionarse con ellos como personas reales, y eso cambia completamente la naturaleza de la experiencia emocional de la película. Esta autenticidad en el lenguaje también se extiende a los momentos de humor, que sí los hay en Apex 2026, aunque la película no sea en ningún sentido una comedia. El humor que aparece en el filme es del tipo que surge naturalmente de situaciones y de personajes, no del tipo que está ahí porque el guión necesita aligerar la tensión cada cierto número de páginas. Hay momentos donde un comentario inesperado o una reacción perfectamente sincronizada entre dos personajes genera una risa que no se espera y que por eso mismo resulta mucho más genuina y más satisfactoria. Este tipo de humor orgánico es una de las marcas de los mejores guionistas, la capacidad de encontrar el momento cómico dentro de la situación dramática sin que ninguno de los dos registros se cancele al otro. Y Apex 2026 lo maneja con una soltura que hace pensar que los escritores lo disfrutaron tanto como el espectador. Hay una conversación que se ha estado dando en los círculos de crítica cinematográfica sobre si Apex 2026 puede considerarse parte de una nueva corriente del thriller institucional que está surgiendo tanto en el cine como en el streaming, y creo que vale la pena abordar esa discusión aquí, aunque sea brevemente. En los últimos años hemos visto una serie de producciones que comparten con Apex 2026 ciertos rasgos fundamentales, un interés por las estructuras de poder y su funcionamiento interno, una disposición a mostrar la corrupción no como una aberración, sino como algo sistémico, y una confianza en la complejidad moral que contrasta con la simplicidad de los buenos y malos tradicionales del género. Si Apex 2026 es parte de esa corriente, y hay argumentos sólidos para decir que sí lo es, entonces su éxito no es simplemente el éxito de una película individual, sino una señal de que hay un apetito real del público por este tipo de historias. Y eso es algo que debería animar a más realizadores y productores a apostar por proyectos con esta ambición y esta honestidad. Otra cosa que quiero mencionar es la manera en que Apex 2026 aborda la tecnología y su papel en las investigaciones contemporáneas.
porque es un elemento que distingue a esta película de muchos de sus predecesores en el género. No estamos hablando de que la película haga un fetiche de la tecnología, o que use gadgets imposibles como excusa para avanzar la trama, sino de algo mucho más interesante y más realista, que es la manera en que las herramientas tecnológicas actuales cambian la naturaleza misma de cómo se investiga y de cómo se oculta información. Los personajes de Apex 2026 operan en un mundo donde los rastros digitales son tan importantes como las evidencias físicas, donde la información puede estar simultáneamente en todas partes y en ninguna, y donde las mismas herramientas que permiten descubrir la verdad pueden ser usadas para ocultarla. Esta representación de la tecnología como algo ambivalente, como una herramienta cuyo valor depende enteramente de quien la usa y para qué, es uno de los elementos más contemporáneos y más relevantes de toda la película. Y hablando de contemporaneidad, hay que mencionar también cómo Apex 2026 refleja las dinámicas de poder que existen hoy en las instituciones reales. Uno de los grandes méritos de la película es que no recurre al modelo del villano único y todopoderoso que controla todo desde la sombra, ese arquetipo que es tan conveniente narrativamente pero tan alejado de cómo funciona realmente la corrupción institucional en el mundo. En cambio, lo que muestra Apex 2026 es una red de intereses y de complicidades donde nadie tiene el control total de nada, donde cada persona está respondiendo a sus propias presiones y a sus propios incentivos, y donde el resultado colectivo de todas esas decisiones individuales es algo que nadie hubiera diseñado conscientemente, pero que termina siendo igualmente dañino. Esta representación distribuida de la corrupción, donde el problema no es un individuo, sino un sistema, es mucho más fiel a la realidad y al mismo tiempo mucho más inquietante, porque no tiene la solución simple del villano que hay que atrapar. Me gustaría hablar también de algo que quizás no sea lo primero que uno menciona cuando analiza una película, pero que en el caso de Apex 2026 tiene una relevancia particular, que es el casting de los roles secundarios y la manera en que cada actor fue elegido para su papel. Hay una tendencia en las producciones grandes a llenar los roles secundarios con actores conocidos que aportan reconocimiento, pero que no necesariamente son los más adecuados para el papel específico que van a interpretar. Apex 2026 tomó una decisión diferente y apostó por actores que en muchos casos no tienen el perfil de estrella, pero que tienen exactamente las características físicas, emocionales y técnicas que cada personaje necesita. El resultado es un reparto donde hasta los personajes más pequeños tienen una presencia y una autenticidad que enriquece enormemente el conjunto. Y esto no es un elogio menor, porque un reparto bien elegido en todos sus niveles es uno de los elementos más difíciles de conseguir y uno de los que más impactan en la calidad final de una producción. Siguiendo con el tema del elenco, hay algo que merece una mención especial, y es la preparación que los actores principales hicieron para sus respectivos roles. Tanto Matt Damon como Ben Affleck son conocidos por ser actores que se toman muy en serio el proceso de preparación, y en Apex 2026 eso se nota de maneras muy específicas. Damon, para dar credibilidad a un personaje que tiene décadas de experiencia en el sistema, se reunió con investigadores reales y estudió casos específicos que tienen similitudes con la historia de la película. Este tipo de investigación previa no siempre resulta visible en la pantalla de manera directa, pero impregna cada decisión del actor, cada pequeño gesto y cada reacción, con una especificidad que es muy difícil de fabricar simplemente desde la imaginación. Affleck, por su parte, trabajó en la dirección contraria, concentrándose en capturar la perspectiva de alguien que viene de fuera del sistema y que todavía tiene la capacidad de sorprenderse y de indignarse ante cosas que para los veteranos se han vuelto parte del paisaje normal. La interacción entre estos dos enfoques de preparación crea una tensión entre los personajes que es completamente auténtica y que enriquece enormemente cada escena que comparten. Hay un aspecto de la dirección de Apex 2026 que quiero destacar específicamente porque creo que no ha recibido la atención que merece, y es la manera en que el director maneja los grupos. Hay muchas escenas en la película donde hay varios personajes presentes simultáneamente, y gestionar esos momentos de manera que cada personaje tenga su propio espacio y su propia presencia, sin que ninguno eclipse a los demás, es un desafío técnico y creativo considerable. En Apex 2026, estas escenas de grupo funcionan de manera extraordinaria, con una coreografía casi invisible entre actores y cámara, que hace que el ojo del espectador vaya exactamente donde tiene que ir en cada momento, recogiendo la información relevante de cada personaje sin perder el sentido del conjunto.
Es el tipo de dirección que parece fácil cuando se hace bien y que solo revela su complejidad cuando uno intenta analizar cómo se logró. Otro elemento que quiero explorar es la relación de Apex 2026 con el género del docudrama, porque aunque es claramente una ficción, tiene una serie de elementos estilísticos que remiten a esa tradición y que contribuyen a su sensación de autenticidad. Hay momentos donde la cámara parece estar observando en lugar de narrando, donde la posición y el movimiento del encuadre sugieren la presencia de alguien que está registrando lo que sucede más que construyéndolo para el espectador. Esta aproximación cuasi documental es una herramienta que el director usa de manera selectiva y muy consciente, reservándola para los momentos donde quiere que el espectador se sienta particularmente cerca de lo que está sucediendo, y funciona de manera muy efectiva precisamente porque no se aplica de manera indiscriminada, sino que contrasta con los momentos donde la película adopta un lenguaje más convencional y más claramente cinematográfico. También hay que hablar de cómo Apex 2026 trata el tema del tiempo institucional, ese ritmo particular que tienen las investigaciones reales, donde los avances importantes alternan con periodos de aparente calma y de trabajo rutinario, y aparentemente poco dramático. Muchas películas del género optan por eliminar esos periodos de trabajo rutinario en nombre del ritmo narrativo, y el resultado es una versión de las investigaciones que es más emocionante, pero también menos creíble. Apex 2026 toma la decisión opuesta y dedica tiempo a mostrar el trabajo cotidiano y aparentemente menor que sostiene las investigaciones, el análisis de documentos, las conversaciones de seguimiento, los momentos de duda sobre si se está yendo en la dirección correcta. Y paradójicamente, estos momentos de aparente baja intensidad son algunos de los más tensos de toda la película, porque crean una sensación de realismo que hace que el espectador se pregunte constantemente si el equipo va a llegar a tiempo, si van a encontrar lo que buscan antes de que sea demasiado tarde. Y ya que estamos hablando de tensión, quiero hacer una observación sobre la estructura de suspense de la película, que me parece particularmente interesante desde un punto de vista técnico. Apex 2026 utiliza lo que podríamos llamar una tensión de doble carril, donde hay simultáneamente una tensión externa relacionada con el caso que se está investigando y una tensión interna relacionada con las dinámicas dentro del propio equipo. Lo fascinante es cómo estas dos líneas de tensión se alimentan mutuamente y se amplifican, de manera que cuando una de ellas alcanza un punto de particular intensidad, la otra también sube de manera correspondiente. Esta estructura paralela de tensiones es técnicamente muy sofisticada y requiere un control narrativo muy preciso para que funcione, sin que ninguna de las dos líneas se vuelva tan dominante que eclipse a la otra. El hecho de que el guión lo logre de manera tan consistente a lo largo de todo el metraje es uno de los indicadores más claros de la calidad de la escritura. Quiero también mencionar algo sobre la geografía de la película, porque los lugares donde transcurre la acción no son simplemente decorados, sino que tienen una función narrativa activa. Apex 2026 usa el espacio físico de una manera que dice cosas concretas sobre los personajes y las situaciones, de modo que el movimiento de los personajes entre distintos entornos tiene siempre un significado que va más allá del simplemente ir de un lugar a otro. Cuando los personajes están en los espacios institucionales, se comportan de cierta manera. Cuando están en espacios neutros se comportan de otra. Y cuando están en espacios que son genuinamente propios, si es que alguno de ellos tiene algo así en la película, se comportan de una manera que revela dimensiones de su personalidad que en ningún otro contexto son visibles. Esta geografía emocional del espacio es uno de esos elementos sutiles que contribuyen enormemente a la riqueza de la experiencia cinematográfica, sin que el espectador necesariamente lo identifique de manera consciente. Hay algo que me parece relevante mencionar sobre la distribución global de Apex 2026 y las decisiones que se tomaron al respecto, porque dice mucho sobre cómo Netflix está evolucionando en su aproximación a las producciones de alto perfil. A diferencia de algunos lanzamientos anteriores, donde había diferencias significativas en la disponibilidad del contenido entre distintos mercados, Apex 2026 fue diseñada desde el principio para un lanzamiento simultáneo en todos los territorios donde opera la plataforma. Esto implica un nivel de localización muy cuidadoso, con doblajes y subtítulos en una cantidad de idiomas que es indicativa de la confianza que Netflix tiene en el potencial global del proyecto. Y esa confianza está resultando justificada, porque como mencionamos antes, la película está funcionando muy bien en mercados muy diversos, lo cual, dicho sea de paso, es una noticia excelente para todos los que disfrutamos de este tipo de cine,
Porque cuando las plataformas ven que este tipo de proyectos conecta globalmente, la consecuencia natural es que siguen apostando por ellos. Para quienes están pensando en ver Apex 2026 en familia, o al menos con otras personas, quiero hacer una pequeña advertencia cariñosa. Esta no es la película para poner de fondo mientras hacen otra cosa, ni para verla en el teléfono mientras están en el transporte público, aunque entiendo perfectamente que a veces las circunstancias no dan para más. Apex 2026 es una película que pide y que merece una atención completa, porque tiene suficientes capas de información y de significado como para que la distracción tenga un costo real en la experiencia. Si pueden verla en una pantalla grande, con buen sonido y sin interrupciones, van a tener una experiencia significativamente mejor que si la ven en condiciones menos favorables. Y si eso significa esperar al fin de semana cuando hay más tiempo y más tranquilidad, vale absolutamente la pena esperar. Las buenas películas siempre merecen las mejores condiciones posibles, y Apex 2026 es definitivamente una buena película. Una última reflexión antes de cerrar esta parte del análisis, y tiene que ver con algo que creo que es importante decir de manera explícita, aunque pueda parecer obvio. Apex 2026 es el tipo de película que nos recuerda por qué el cine importa, por qué seguimos eligiendo sentarnos en la oscuridad, ya sea de una sala o de nuestro propio cuarto, y entregarnos a la experiencia de ver historias que otras personas han creado. En un mundo donde hay mil opciones de entretenimiento compitiendo por nuestra atención en todo momento, elegir dedicar más de 2 horas a una película es un acto que tiene un significado que no deberíamos subestimar. Y cuando esa película nos devuelve esas 2 horas con intereses, cuando salimos de ella sabiendo algo que no sabíamos antes, o sintiéndonos más conectados con algo que importa, eso es un regalo que hay que reconocer y celebrar. Apex 2026 es ese regalo, y espero que cuando la vean, lo sientan de la misma manera. Nos vemos pronto con más contenido, y recuerden que los comentarios están ahí para lo que necesiten, preguntas, opiniones, o simplemente para contarme si la película los dejó con el corazón en la garganta, tanto como a mí. Que disfruten el rato, bueno. Y ya que estamos en modo de análisis profundo, porque claramente ninguno de los dos tiene prisa hoy, sigamos tirando del hilo porque todavía hay cosas muy interesantes que contar sobre Apex 2026 y sería un crimen dejarlas en el tintero. Y no me arrepiento de usar la palabra crimen en este contexto, que aquí hablamos de cine, y las metáforas están permitidas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención al estudiar esta película con detenimiento es la manera en que construye la confianza del espectador para luego jugar con ella de maneras completamente inesperadas. Hay una técnica narrativa que los mejores escritores de thriller conocen muy bien, que consiste en establecer ciertas expectativas en el espectador de manera muy deliberada, alimentarlas durante un tiempo suficiente como para que se asienten y se vuelvan cómodas, y luego subvertirlas en el momento menos esperado. Apex 2026 hace esto con una habilidad que resulta casi cruel, en el mejor sentido posible, porque cuando llegan esos momentos de subversión de las expectativas, el impacto es tan fuerte precisamente porque la película ha hecho un trabajo tan bueno preparando el terreno. Es ese tipo de experiencia donde uno se da cuenta de que ha sido guiado con mucha precisión hacia un lugar que creía conocer, solo para descubrir que en realidad no lo conocía para nada. Esto nos lleva a hablar de algo que es fundamental en cualquier thriller que se precie, que es la gestión de la información. En Apex 2026 hay una asimetría de información muy calculada entre lo que saben los personajes y lo que sabe el espectador, y esa asimetría cambia de manera constante a lo largo de la película. Hay momentos donde el espectador sabe más que los personajes, y eso crea una tensión muy específica, esa sensación casi desesperante de querer gritar algo a la pantalla, aunque uno sepa perfectamente que es inútil. Y hay otros momentos donde los personajes saben cosas que el espectador todavía no sabe, y eso crea una tensión de tipo completamente diferente, la de intentar descifrar a partir de las reacciones y los comportamientos qué es exactamente lo que los personajes han descubierto. Esta danza constante entre lo que se revela y lo que se retiene es uno de los elementos más técnicamente sofisticados de la película y uno de los que más contribuye a mantener al espectador completamente enganchado de principio a fin. Y hablando de información, no puedo dejar de mencionar cómo Apex 2026 trata el tema de los medios de comunicación dentro de la narrativa, porque es un elemento que aparece de manera recurrente y que tiene implicaciones importantes para la historia. La prensa y los medios, en general, no son simplemente un elemento de contexto en esta película,
sino una fuerza activa que afecta el desarrollo de los eventos. Hay momentos donde la cobertura mediática de ciertos aspectos del caso cambia las condiciones en que opera el equipo de investigación, abriendo algunas puertas y cerrando otras, creando presiones que no existían antes y modificando el comportamiento de personas que de repente se saben observadas. Esta representación de los medios como una variable activa en la ecuación institucional es muy fiel a cómo funciona la realidad contemporánea, donde la frontera entre lo que ocurre y lo que se sabe que ocurre es cada vez más permeable y más difícil de gestionar. Hay una escena particular en Apex 2026 que quiero mencionar, sin revelar demasiado, sobre su contenido específico, porque es una de esas secuencias que uno recuerda mucho tiempo después de haber visto la película y que sintetiza de manera muy concentrada muchos de los temas que el filme ha estado desarrollando a lo largo de su metraje. Es una escena que transcurre en un espacio completamente cotidiano, sin nada de particular en el entorno físico, donde dos personajes tienen una conversación que en la superficie parece casi trivial, pero que en realidad está cargada de un peso enorme, porque el espectador ya sabe en ese punto cosas que cambian completamente el significado de cada palabra que se dice. La dirección en esta escena es absolutamente mínima, casi invisible, porque el director tuvo la sabiduría de entender que lo que hacen y dicen los actores no necesita ningún apoyo adicional. Es el tipo de momento que te recuerda por qué el cine, cuando funciona de verdad, no necesita efectos especiales ni grandes gestos para crearte una experiencia que se te queda grabada. Quiero también explorar un poco más la dimensión política de Apex 2026, porque creo que es un aspecto que merece ser articulado con más claridad de lo que se suele hacer en los análisis más superficiales de la película. No me refiero a política en el sentido partidista, porque la película tiene el buen criterio de no adscribirse a ningún bando político específico, sino a política en el sentido más amplio de la palabra, como el conjunto de dinámicas de poder que determinan cómo funcionan las instituciones y cómo se toman las decisiones que afectan a mucha gente. Apex 2026 tiene una perspectiva política muy clara, en ese sentido más amplio, que es la de que las instituciones no son neutrales, sino que reflejan y reproducen las relaciones de poder de las sociedades en las que existen. Esta perspectiva no se enuncia de manera explícita en ningún momento, sino que se desprende de la manera en que la película muestra el funcionamiento concreto de las instituciones que aparecen en la historia. Y esa discreción, esa preferencia por mostrar sobre decir, es una de las razones por las que la película funciona tanto como comentario político como entretenimiento. Algo que también vale la pena examinar es la relación de Apex 2026 con sus referentes cinematográficos, porque toda película existe en un diálogo con las películas que la precedieron y con las tradiciones del género al que pertenece. Los realizadores de Apex 2026 han mencionado en varias entrevistas una serie de películas que influyeron en su visión del proyecto, y lo interesante es que esas influencias son bastante heterogéneas, provienen de tradiciones cinematográficas muy distintas y de periodos diferentes de la historia del cine. Hay influencias del thriller político de los años 70, con su desconfianza visceral de las instituciones y su gusto por las narrativas de conspiración que se revelan de manera gradual. Hay influencias del cine europeo de los años 90, con su disposición a trabajar en el registro de lo cotidiano y a encontrar el drama en situaciones aparentemente ordinarias. Y hay influencias de producciones más recientes que han explorado la intersección entre la tecnología y la investigación, de una manera que se siente completamente del presente. El resultado de todas esas influencias es algo que tiene raíces reconocibles, pero que al mismo tiempo es completamente propio y contemporáneo. Hay otro elemento que quiero destacar y que tiene que ver con la manera en que Apex 2026 representa el trabajo en equipo, o más precisamente, las dificultades del trabajo en equipo cuando las personas involucradas tienen historias, valores y agendas que no son completamente compatibles. La película es muy honesta sobre el hecho de que los equipos de investigación reales no son esos conjuntos perfectamente coordinados que aparecen en muchas producciones del género, donde cada persona tiene su función claramente definida y todos trabajan en perfecta armonía hacia el mismo objetivo. En cambio, lo que muestra Apex 2026 es algo mucho más parecido a la realidad, un grupo de personas con habilidades complementarias, pero también con egos, con inseguridades, con lealtades, que a veces entran en conflicto, y con visiones distintas sobre cuáles deberían ser las prioridades del trabajo. Y dentro de esa complejidad, la película muestra cómo pueden surgir momentos de colaboración genuina y de confianza real,
lo cual resulta mucho más emocionante y más significativo que si esa colaboración fuera simplemente el estado por defecto del grupo. Siguiendo con este análisis de las dinámicas internas del equipo, hay algo que quiero señalar sobre cómo la película representa el liderazgo, porque es un tema que aparece de manera recurrente y que se trata con una sutileza poco habitual. En Apex 2026 no hay un líder claramente designado del equipo, o al menos no uno cuya autoridad sea incuestionada por todos los demás. En cambio, hay una serie de personas que ejercen distintos tipos de influencia en distintos momentos, dependiendo de cuál es la situación y quién tiene los conocimientos o la perspectiva más relevante para esa situación específica. Este modelo de liderazgo distribuido y situacional es mucho más cercano a cómo funcionan los equipos de alto rendimiento en la realidad que el modelo tradicional del líder único que lo sabe todo y que toma todas las decisiones importantes. Y la película lo muestra de una manera que resulta completamente natural, sin que parezca un manifiesto sobre teorías de gestión organizacional, que es exactamente como debería ser. Me gustaría hablar también de algo que quizás sea uno de los aspectos menos discutidos de Apex 2026, pero que me parece muy relevante, que es la manera en que la película trata el tema del tiempo personal de sus personajes, ese espacio que existe fuera de la investigación y que revela dimensiones de ellos que el trabajo no muestra. Hay momentos muy breves en la película donde vemos a los personajes fuera del contexto de la misión, en situaciones cotidianas que podrían parecer irrelevantes para la trama principal, pero que en realidad son fundamentales para entender quiénes son estas personas, más allá de sus roles profesionales. Son momentos pequeños, a veces de apenas unos segundos, pero que están tan bien elegidos y tan bien ejecutados que tienen un impacto desproporcionado en la manera en que el espectador se relaciona con los personajes. Es esa capacidad de revelar mucho, con muy poco, lo que distingue a un guión verdaderamente bueno de uno simplemente competente. Y ya que estamos hablando de momentos pequeños con gran impacto, quiero mencionar algo sobre la actuación de conjunto en Apex 2026 que me parece digno de destacar. Hay una tradición en el cine donde las escenas de gran carga dramática son las que reciben toda la atención, tanto durante la producción como en el análisis posterior, mientras que los momentos de transición y de menor intensidad aparente quedan relegados a un segundo plano. En Apex 2026, los actores y el director han prestado una atención igualmente cuidadosa a esos momentos de transición, a las escenas que conectan los grandes momentos dramáticos, y el resultado es una película que tiene una textura emocional muy uniforme y muy rica, en la que ningún momento se siente como un relleno o como un trámite necesario para llegar al siguiente punto importante de la trama. Esto es más difícil de lograr de lo que parece, y requiere tanto una visión muy clara del conjunto por parte del director, como una disponibilidad por parte de los actores para invertir en cada momento de la historia el mismo nivel de presencia y de compromiso. Hay una dimensión de la película que quiero abordar ahora, y que tiene que ver con su representación de la burocracia, un tema que suena terriblemente aburrido cuando se enuncia así, pero que en el contexto de Apex 2026 resulta ser uno de los más fascinantes y más reveladores. La burocracia en esta película no es simplemente un obstáculo que los protagonistas tienen que superar para llegar a sus objetivos, sino una fuerza activa que tiene su propia lógica y su propio dinamismo. Los procedimientos, los formularios, las autorizaciones, las cadenas de mando, todo ese aparato que rodea el trabajo de cualquier institución, aparece en Apex 2026 como algo que puede ser tanto una herramienta como una trampa, dependiendo de quién lo maneja y con qué intención. Y la manera en que los distintos personajes se relacionan con esa burocracia dice mucho sobre quiénes son y sobre qué tipo de personas hay detrás de sus roles institucionales. Hay quienes la usan para proteger lo que hay que proteger, hay quienes la usan para obstaculizar lo que les conviene obstaculizar, y hay quienes simplemente se pierden en ella sin saber muy bien cómo salir, que en realidad es lo más realista de todo. Pasando a otro ángulo del análisis, quiero hablar de cómo Apex 2026 maneja las revelaciones de información al espectador, en comparación con cómo las manejan los thrillers más convencionales del género. En la mayoría de las producciones de este tipo, las revelaciones siguen un patrón bastante predecible, se acumulan de manera relativamente regular a lo largo del metraje y cada una representa un avance claro en la comprensión del espectador sobre lo que está sucediendo. Apex 2026 opera de una manera más irregular y más impredecible, con periodos donde parece que se está revelando poco
y luego momentos donde la cantidad de información nueva que llega al espectador es casi abrumadora. Este ritmo irregular de las revelaciones crea una experiencia que se parece mucho más a la de una investigación real, donde los avances no son lineales, sino que vienen en ráfagas separadas por periodos de aparente estancamiento. Y esa irregularidad, lejos de ser un defecto, es uno de los elementos que más contribuyen a la autenticidad de la experiencia. Otro aspecto que merece atención es la manera en que la película construye y mantiene los secretos de sus personajes. En Apex 2026, casi todos los personajes principales tienen algo que están ocultando, ya sea a los demás miembros del equipo, a sus superiores o simplemente a sí mismos. Y la película gestiona estos secretos con una precisión que es casi coreográfica, revelando cada uno en el momento exacto en que su revelación tiene el mayor impacto posible, tanto para la trama como para el desarrollo de los personajes involucrados. Lo fascinante es cómo estos secretos interactúan entre sí, cómo el secreto de un personaje puede cambiar el significado del secreto de otro cuando finalmente se revelan, creando una red de significados que se va tejiendo y destejiendo a lo largo de todo el filme. Es el tipo de construcción narrativa que uno aprecia especialmente en una segunda lectura, cuando ya se sabe todo y puede ver cómo cada pieza estaba en su lugar desde el principio. Quiero hacer una observación sobre algo que puede parecer menor, pero que creo que dice mucho sobre la calidad general de la producción, que es la coherencia de los detalles en Apex 2026. Hay producciones que cuidan mucho los elementos grandes, la dirección, las actuaciones, el guión, pero que descuidan los detalles más pequeños que, sin embargo, son los que crean la sensación de que el mundo que se está mostrando es real y coherente. En Apex 2026 hay una atención a los detalles que es verdaderamente notable, desde la manera en que están organizados los espacios de trabajo hasta los objetos personales que cada personaje lleva consigo, desde la ropa que usan en distintas situaciones hasta los pequeños rituales y hábitos que cada uno tiene y que se repiten de manera consistente a lo largo de la película. Estos detalles no llaman la atención sobre sí mismos, sino que simplemente están ahí, contribuyendo silenciosamente a la sensación de autenticidad que impregna toda la producción. Y para ir cerrando esta ronda de análisis, aunque hay todavía muchas cosas que podríamos explorar porque esta película da para eso y más, quiero hacer una reflexión sobre lo que Apex 2026 dice sobre el momento actual del cine. Vivimos en una época donde hay una conversación constante sobre si el cine está en crisis, sobre si las plataformas de streaming están reemplazando la experiencia cinematográfica tradicional, sobre si los grandes estudios están perdiendo su capacidad de producir cine de calidad y dónde está el futuro de la industria. Y lo que producciones como Apex 2026 demuestran es que esas conversaciones, aunque tienen su validez, a veces nos distraen de lo más importante, que es que cuando hay talento, cuando hay una historia que vale la pena contar, y personas comprometidas con contarla de la mejor manera posible, el resultado puede ser extraordinario independientemente de la plataforma o del modelo de negocio. El buen cine sigue existiendo, sigue encontrando su camino hasta nosotros, y sigue siendo capaz de hacernos sentir y pensar de maneras que ningún otro medio puede replicar exactamente. Y eso, amigos, es una razón más que suficiente para seguir hablando de películas como esta, con el entusiasmo que se merecen. Así que gracias por quedarse hasta aquí, que sé perfectamente que no es poco, y como siempre, los espero en los comentarios para seguir la conversación. El resultado puede ser extraordinario, independientemente de la plataforma o del modelo de negocio. El buen cine sigue existiendo, sigue encontrando su camino hasta nosotros, y sigue siendo capaz de hacernos sentir y pensar de maneras que ningún otro medio puede replicar exactamente. Y eso, amigos, es una razón más que suficiente para seguir hablando de películas como esta, con el entusiasmo que se merecen. Así que gracias por quedarse hasta aquí, que sé perfectamente que no es poco, y como siempre, los espero en los comentarios para seguir la conversación. Miren, sé que dijimos que íbamos cerrando, pero resulta que Apex 2026 es de esas películas que cuanto más la analizas, más cosas encuentras, como esas muñecas rusas que abres y dentro siempre hay otra. Así que aquí seguimos, porque hay temas que todavía no hemos tocado y que francamente sería una injusticia dejar fuera de esta conversación. Una de las cosas que más me ha estado rondando la cabeza mientras preparaba este análisis es la manera en que Apex 2026 trata el concepto de la lealtad, no como un valor abstracto, sino como algo concreto y cotidiano que se pone a prueba en situaciones muy específicas.
La lealtad en esta película no es el tipo de lealtad épica que aparece en las grandes historias de héroes y villanos, sino algo mucho más mundano y por eso mismo mucho más reconocible. Es la lealtad que siente alguien hacia un colega con quien ha trabajado durante años, aunque ese colega haya tomado decisiones que uno no puede aprobar completamente. Es la lealtad hacia una institución, en la que uno ha invertido su carrera entera, aunque esa institución haya demostrado no merecer siempre esa lealtad. Y es también la lealtad hacia los propios principios, que es quizás la más difícil de mantener cuando entrar en conflicto con todas las demás. Apex 2026 navega estos distintos tipos de lealtad con una delicadeza que es muy poco común en el género, mostrando que no hay respuestas simples a preguntas que, en teoría, deberían ser sencillas. Esta exploración de la lealtad conecta de manera muy natural con otro de los temas centrales de la película, que es el de la identidad profesional, y hasta qué punto esa identidad puede llegar a definir a una persona de maneras que van mucho más allá del trabajo en sí. Los personajes de Apex 2026 son en muchos sentidos personas cuya identidad está completamente entretejida con lo que hacen, con la institución a la que pertenecen y con la misión que creen estar cumpliendo. Y cuando esa institución o esa misión se revelan más complejas y más contradictorias de lo que parecían, la crisis no es simplemente profesional, sino también personal, una crisis de identidad en el sentido más profundo de la palabra. Esta dimensión psicológica de la película es algo que no siempre se menciona en los análisis más superficiales, pero que es absolutamente fundamental para entender por qué los personajes actúan como actúan y por qué sus decisiones tienen el peso emocional que tienen. Hay algo más que quiero decir sobre Steven Yeun en esta película, porque creo que su actuación merece un análisis más detenido del que hemos hecho hasta ahora. Lo que Yeun logra con su personaje es algo que técnicamente es muy difícil de explicar, pero que emocionalmente resulta completamente transparente, que es crear la sensación de que hay toda una vida interior muy rica y muy compleja que existe detrás de cada momento que vemos en pantalla, aunque esa vida interior nunca se muestre de manera directa. Hay actores que logran esto a través de la expresividad, de los grandes gestos emocionales, que comunican de manera inequívoca lo que está pasando dentro del personaje. Yeun hace exactamente lo contrario. Opera a través de la contención, de los pequeños ajustes casi imperceptibles que van acumulando significado, hasta que de repente el espectador se da cuenta de que sabe exactamente lo que este personaje está sintiendo, aunque no haya habido ningún momento de expresión emocional obvia. Es una actuación de una madurez y una precisión extraordinarias que debería generar muchas conversaciones en los próximos meses. Y si Yeun representa un tipo particular de virtuosismo actoral, Teyana Taylor representa algo igualmente valioso, pero en una dirección completamente diferente. Lo que Taylor trae a su personaje es una energía y una presencia física que son absolutamente propias, que no se parecen a las de ningún otro actor del reparto y que crean una dinámica muy interesante cuando su personaje interactúa con los demás. Hay una escena en particular donde Taylor tiene que hacer una transición emocional muy brusca en muy poco tiempo, pasar de un estado a otro completamente diferente en cuestión de segundos, y lo que hace en ese momento es algo que es muy difícil de describir con palabras, pero que resulta completamente convincente y completamente humano. Es el tipo de momento que hace que uno se pregunte por qué no hemos visto más a esta actriz en roles de esta complejidad, y que hace que uno espere con muchas ganas lo que venga después en su carrera. Aprovechando que estamos hablando del elenco, quiero mencionar algo sobre la dinámica específica que se crea entre Matt Damon y Ben Affleck en esta película, porque es algo que va más allá de la química actoral convencional. Damon y Affleck se conocen desde que eran prácticamente niños. Han construido juntos una amistad y una colaboración profesional que tiene décadas de historia, y eso crea entre ellos un tipo de comunicación que es casi imposible de fabricar artificialmente. Hay momentos en Apex 2026 donde los dos actores comparten el encuadre y casi no se dicen nada, donde el intercambio entre sus personajes ocurre a través de miradas y de silencios y de pequeños gestos que hablan con una elocuencia que ningún diálogo podría igualar. Y lo fascinante es que esa comunicación no verbal entre los personajes es simultáneamente la comunicación real entre dos personas, que se conocen profundamente y que saben exactamente cómo leer al otro. Es una de esas raras coincidencias entre la ficción y la realidad que el cine a veces consigue y que cuando ocurre resulta absolutamente mágica.
Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la experiencia de ver Apex 2026 más de una vez, porque como mencioné brevemente antes, esta es una película que se comporta de manera diferente en cada visionado. La primera vez que la ves, estás en modo de descubrimiento, tratando de entender qué está pasando, siguiendo los hilos de la trama y tratando de anticipar hacia dónde van. La segunda vez, cuando ya conoces las respuestas, la experiencia cambia completamente porque de repente puedes ver todas las señales que estaban ahí, desde el principio, y que en el primer visionado pasaste por alto o interpretaste de otra manera. Esto no es un defecto de la película, sino exactamente lo contrario. Es una señal de que la narrativa está construida con suficiente densidad y precisión como para soportar y recompensar múltiples lecturas. Las mejores obras de cualquier medio artístico tienen esta característica, la de revelar nuevas capas de significado cada vez que uno vuelve a ellas, y Apex 2026 la tiene de manera muy notable. Hay un aspecto técnico de la película que quiero abordar ahora, y que tiene que ver con el montaje de sonido específicamente en las secuencias de mayor tensión. En esas secuencias, el equipo de sonido de Apex 2026 hace algo que es técnicamente muy interesante, que es usar el silencio no como ausencia de sonido, sino como una presencia activa, que tiene su propio peso y su propia textura. Hay momentos donde la película corta abruptamente a un silencio casi completo después de una secuencia de mucha actividad sonora, y ese silencio súbito resulta más perturbador que cualquier cosa que lo precedió. Es una técnica que tiene precedentes en la historia del cine, pero que Apex 2026 utiliza con una precisión y una consistencia que demuestran un entendimiento muy profundo de cómo funciona el sonido como herramienta dramática. Y lo más interesante es que estos momentos de silencio calculado no interrumpen el ritmo de la película, sino que forman parte de él, como las pausas en una pieza musical, que son tan importantes como las notas que la rodean. También hay algo que quiero decir sobre la paleta cromática de la película, que va un poco más allá de lo que mencionamos antes sobre el uso del color en general. Apex 2026 tiene un uso del color que es muy específico en relación con los personajes individuales, de manera que ciertos tonos están asociados de manera consistente con ciertos personajes o con ciertos estados emocionales de esos personajes. Esto no es algo que el espectador promedio va a notar de manera consciente en el primer visionado, pero sí es algo que va registrando de manera subconsciente y que contribuye a crear asociaciones emocionales muy específicas. Cuando un determinado color aparece en pantalla, el espectador ya tiene una respuesta emocional preparada hacia ese color, aunque no sepa exactamente por qué. Esta gramática cromática subliminal es una herramienta muy sofisticada de diseño cinematográfico, que requiere una coordinación muy estrecha entre el director de fotografía y el diseñador de producción, y el hecho de que en Apex 2026 funcione de manera tan consistente es una prueba más de la coherencia de la visión creativa que guía toda la producción. Hablando de coherencia creativa, me parece importante mencionar algo sobre el proceso de colaboración entre el director y los actores durante el rodaje, porque hay indicios muy claros de que Apex 2026 fue filmada en un ambiente de colaboración genuina más que de jerarquía rígida. Los actores en varias entrevistas han mencionado que hubo espacio para la improvisación y para el desarrollo de ideas durante el rodaje, aunque siempre dentro de un marco muy claro, establecido por el guión y por la visión del director. Este equilibrio entre la estructura y la libertad creativa es muy difícil de mantener en una producción de este tamaño y con estos plazos, y el hecho de que se haya logrado dice mucho sobre las habilidades del director como líder creativo. Cuando los actores sienten que sus ideas son escuchadas y valoradas, eso se traduce en actuaciones que tienen una frescura y una espontaneidad que el trabajo puramente técnico no puede generar.